Buenas noches, mi nombre es Óscar Otonel García Márquez. Actualmente estoy estudiando la carrera de Industrial y Sistemas en la Universidad Virtual CNCI. Mi matrícula es AL 101100. A continuación presentaré mi proyecto de integrador de estática y consta en varias preguntas. Comenzaré con la primera. ¿Cómo explicas el teorema de ejes de paralelos en situaciones de la vida diaria? El teorema de los ejes paralelos o de Steiner se trata de uno de los teoremas de la geometría elemental, el cual en este caso fue creado por el LCL Lemus, pero fue probado por Jacob Steiner. Se deberá de considerar el momento de inercia en un objeto plano. Este va a tener su momento sobre un eje perpendicular al plano de considerar la suma de los momentos de inercia cuando es sobre dos ejes. Esto quiere decir que ocurre un crecimiento entre objetos en el plano que es perpendicular. Esto es lo que se denomina teorema de ejes paralelos. No solamente se utiliza para los objetos planos, sino que también es primordial para poder construir momentos de inercia sobre objetos tridimensionales. Y como ejemplo pondremos a una puerta que rota sobre sus dos ejes. ¿Cuál es el producto de la inercia? Menciona un ejemplo cotidiano, es la segunda pregunta. El producto de inercia se entiende como la distancia del eje X por la distancia al eje Y y los distintos puntos de sólido. Este proporciona una indicación de la simetría de la sección respuesta de los ejes X y a menor simetría mayor valor del producto de inercia. Un ejemplo cotidiano es el tambor de una lavadora que al girar en el círculo de centrifugado, las gotas de agua que tiene cierta dirección pasen por los orificios en cuanto al movimiento de la inercia actúe para retirar el agua de la ropa. Tercera pregunta. ¿Cómo explicas la fricción dada en las vías del ferrocarril y sus consecuencias de no ser considerada? El fenómeno de fricción se representa al estar en un contacto con otros, representa la resistencia que impide el desplazamiento de los cuerpos. Al estar en contacto actualmente actúan tangencialmente a la superficie en la que está haciendo contacto. Se habla de fuerzas positivas y negativas. Una habla de desplazamiento y la otra del consumo de material y combustible. No consideradas estos puntos podría considerar el desgaste de ruedas o rieles. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la fricción en las construcciones de diversos mecanismos que previene? Los mecanismos que funcionan a base de la fricción se estudian en la estática debido a la realización de diversas funciones tales como el bloqueo de un movimiento o ayuda a este en conjunto a un mecanismo. No debemos de considerar que los materiales que son utilizados estarán en constante contacto y sufrirán modificaciones en su forma, el cual genera calentamiento por el constante roce de los materiales, el cual te podría dar una idea de cuándo realizar el cambio de componentes para evitar daños futuros. Por mi parte ha sido todo. Fue mi proyecto integrador.